¿Qué tal, chavos? Bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy vamos a analizar continuidad de una función en este su canal. Ya saben, coméntenme si tienen dudas y con gusto les comentaré. Bueno, vamos a analizar lo que es una continuidad de una función real de variable real con aquella regla de correspondencia que ya analizamos de y es igual a fx. Nos dice que una función va a ser continua en un punto de la abscisa, es decir, en x, cuando cumple lo siguiente. La función valuada en el punto a debe de ser lo mismo que el límite cuando x tiende a de esa función. Y recordemos que para que un límite tenga que existir, tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda también tendrían que ser iguales. Si cumple con esta condición, quiere decir que la función es continua. Si esto es completamente diferente, pues va a decir que va a ser discontinua. Ahora, existen tres tipos de discontinuidad. La discontinuidad evitable, discontinuidad infinita o asintótica y la discontinuidad de salto. ¿Qué característica tiene que tener la discontinuidad evitable? Muy sencillo. Una evitable o restringible también se le conoce es cuando nosotros valuamos el punto en ese valor y no existe, ¿sale? Pero cuando nosotros metemos el límite de esa función y ya podemos hacer algún proceso factorizando, podemos llegar a que esa función converge a un valor real. A 0, a 3, a 5, a 8, a menos 1000. Eso quiere decir que es una función discontinua evitable. La discontinuidad infinita o asintótica es cuando nosotros sustituimos el valor de esa función en ese punto A y no existe, y además no podemos nosotros factorizar, es decir, la función que tenemos, aún factorizándola, no se puede o no existe esa función, ¿sale? Eso quiere decir que en ese punto justamente hay una asíntota. Una asíntota, para los que no recordarán, es una línea recta por la cual es infinita. Por más que te quieras acercar por la izquierda o por la derecha, esos valores tienden a menos infinito y a infinito. Y por último, la discontinuidad de salto, que es aquella que cuando tú evalúas ese punto en esa función, sí existe, pero el límite no existe. ¿Por qué no va a existir? Porque por la izquierda y por la derecha son dos funciones completamente diferentes. Por eso se conoce como de salto. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Nos dice, analizar la función x cúbica menos x cuadrada menos 4x en x igual a 1. Ahora, nos dice, si fuera discontinuo indica qué tipo de discontinuidad corresponde y traza la gráfica. Primer paso, vamos a evaluar en el punto que nos están diciendo f de 1. Entonces esto nos quedaría 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 4 por 1, que el resultado nos daría menos 4. Si existe la función, entonces. Ahora, bien, si yo sustituyo el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos x cuadrada menos 4x, sería lo mismo, menos 1 al cubo, 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 serían menos 4. Como la función valuada y el límite son iguales, entonces la función es continua. Y por aquí lo que hice fue hacer la gráfica de esa función. Le di valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 arbitrariamente y me arrojó estos resultados. Menos 24, menos 4, 2, 0, 4, menos 4, menos 4, 6. Esta función se forma de esa forma. O más bien corresponde a esa forma. Por ende sí va a ser continua. En pocas palabras, todas las funciones polinomiales, es decir, que nosotros podemos terminar primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, siempre van a ser continuas. Entonces, cuando son racionales, habrá que checar si son continuas o discontinuas. Dice, analizar la continuidad de x cuadrada menos 1 entre x menos 1 para x igual a 1. Igual nos piden que si es continua, que digamos qué tipo de discontinuidad y tracemos la gráfica. Si yo evalúo, esto nos quedaría menos 1 al cuadrado menos 1 entre menos 1, nos daría 0 entre 0. Recordemos que eso es una indeterminación, por ende la función en ese punto no vale. Ahora, en el límite, pues obviamente también llegamos a 0 entre 0, pero aquí puedo intentar una cosa. Esto es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 1, lo puedo ver como x menos 1 por x más 1, y x menos 1 en la parte de abajo. Estos dos se pueden cancelar porque son iguales, y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y sustituyendo nos quedaría 1 más 1, que serían 2. Por ende, como la función es diferente, la función valuada es diferente al límite, es una discontinua. Pero aquí tenemos dos casos. La función no existe, es indeterminada, pero a la hora que yo hice el límite pude factorizar y entonces eso nos dice que es una discontinuidad evitable. La gráfica, pues igual, le di valores de menos 2 a 3
y en donde no existe es exactamente en 1, entonces más o menos es esta recta. Aquí dejamos un espacio de que no existe en ese punto. Eso es una discontinuidad evitable. Todas las que podemos factorizar y tienen un valor numérico es una función discontinua evitable. Ahora, la continuidad de 1 entre x menos 2 para x igual a 2, igual nos piden analizar el tipo de discontinuidad que presenta. Si yo evalúo esa función, me daría 1 entre 0, eso también no existe, es una indeterminación. Y 1 entre x menos 2, también evaluado el límite, pues sería 1 entre 0. Aquí no se puede factorizar, no puedo hacer nada que pueda cancelar, entonces no existe ni el límite, ni existe la función valuada en ese punto. Por lo tanto es discontinua y además presenta una discontinuidad asintótica o infinita. La gráfica igual le di valores de menos 1 a 4. Aquí tomé dos valores intermedios entre el 1 y el 2 porque era cuando no existe, entonces tomé el 1.5 y el 2.5. Si sustituimos sería menos 1 entre menos 1 menos 2, que sería menos 3. Eso sería un tercio negativo. Y así sucesivamente con cada uno, ¿no? Entonces en x igual a 2 pintamos nuestra asíntota y justamente grafico esos valores, que sería en menos 1 vale un tercio, en 0 vale un medio, en menos 1 vale 1 negativo y en menos 1.5 vale menos 2. Y del otro lado, muy similar, sería en 2.5 vale 2, en 3 vale 1 y en 4 vale un medio. Y así sucesivamente. Aquí tenemos dos asíntotas, pero eso lo analizaremos mucho después. En x igual a 2. Por último, vamos a analizar la discontinuidad de salto. La discontinuidad de salto es muy obvia, casi luego al verla podemos decir que es una discontinuidad de salto, porque son dos funciones. Una función para x menor o igual a menos 1 o para x mayor a menos 1. Entonces aquí hay para evaluarla en x igual a menos 1, pero tenemos dos condiciones. Es decir, si son menores o iguales a menos 1, vamos a utilizar esta función. Y si son mayores que menos 1, vamos a utilizar la siguiente. Entonces dice, si fuera discontinua, indica qué tipo de discontinuidad corresponde y trace la gráfica. Bueno, primero vamos a evaluar en menos 1 la función, pero solamente en donde sí podemos contemplar el menos 1. Entonces sería en menor o igual a menos 1. Entonces la que voy a evaluar sería esta, que sería f de menos 1 al cuadrado, que sería 1. La función sí existe. Ahora, vamos, como tiene dos secciones al trazar esta función, lo vamos a trazar por la izquierda y por la derecha. Esta es menor o igual que menos 1, entonces podemos trazarla por la izquierda, que sería x cuadrada menos 1 al cuadrado, que sería 1. Y si lo trazo por la derecha, son valores más grandes que el 1, entonces sería x menos 2. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 2, pues sería menos 1 menos 2, que nos daría menos 3. Aquí como el de la izquierda y el de la derecha son diferentes, entonces eso nos implica que el límite no existe. Y si el límite no existe, pero la función sí existe, entonces es una discontinuidad de salto. Tiene una discontinuidad de salto. Vuelvo a repetir, las de salto es cuando tenemos seccionada nuestra función, en donde va a ser para valores más grandes o más pequeños que algo, o iguales que ese mismo. La gráfica, pues simplemente le di valores de menos 3 a 2. Para el x cuadrada sería menos 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado y 1, y la otra era x menos 2. Entonces le di valores nada más acordémonos que nos pedía para valores mayores que menos 1. Entonces mayores que menos 1 pues sería el 0, el 1 y el 2. Entonces serían estos valores. Aquí le di valores a este menos 3 para que viéramos cómo salta. Entonces nuestra función nos quedaría, esta es la de x cuadrada y esta es la de x menos 2, teniendo que en este punto técnicamente no existe. Por aquí les dejo unos ejercicios adicionales. Tómenle un screenshot o tómenle una fotito o cópienlos. Yo recomiendo que los hagan. Si tienen alguna duda, escríbanme sin ningún problema. Por aquí les dejo estos ejercicios. Cópienlos y los analizamos si gustan en asesorías. Que tengan una excelente tarde. El día de mañana o en el próximo video veremos otras cosas.